Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Que tengan todos un hermoso día. Que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente aquí con mi esposa, buscando eh, que compartir su palabra, la palabra de Dios, la palabra deliciosa. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos la gloria y la honra a ti, bendito Rey. Gracias por este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor, en la que tú vas a hablarnos, Señor bendito, a nosotros, vas a hablarle a la gente que necesita verdaderamente de ti, Señor. Que tu palabra penetre en esos corazones necesitados, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu mensaje, bendito Señor. Gracias, Señor, por este hermoso momento en el cual vamos a compartir tu deliciosa palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eh, Sí. hemos titulado este mensaje, ¿qué camino estamos tomando? Ujú. Sí, yo también les doy la bienvenida, queridos amigos y amigas, a este espacio tan hermoso donde vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a conocer un poquito más de su voluntad, de su buena voluntad agradable y perfecta. Esta historia se trata de dos hombres que seguían a Jesús. Entonces la palabra de Dios dice así en capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Eh, Primero voy a leer la mitad y después mi esposo va a leer la otra mitad. Dice así, el camino de Maús. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaban a 60 estadios de Jerusalén, que vienen a ser 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor? Estos dos jóvenes eran jóvenes que seguían a Jesús, como tú y como yo, que lo seguían, mas no eran los apóstoles, no eran discípulos de Dios. Entonces ellos venían de Jerusalén, de todo este acontecimiento tremendo que había pasado, así como lo narran, de que habían crucificado a su rey, a lo que ellos habían crucificado, la esperanza que ellos tenían en un Salvador, pero no un Salvador eterno, no un Salvador para la vida eterna, sino un Salvador terrenal, un Salvador físico. Querían ser salvados de la opresión de los romanos, ¿no? Entonces ellos habían puesto sus esperanzas en el Señor Jesús, pero ellos venían tristes, completamente tristes y confundidos, y entonces no podían entender qué es lo que había pasado. Me imagino que conversarían entre ellos, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero sí, fíjate cómo lo hicieron y cómo no, y por aquí, que por allá, ¿no? ¿Y qué pasó? De repente se aparece el Señor Jesús, pero ellos no lo pudieron reconocer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador.
como ellos lo reconocieron en la cruz, la salvación que ellos iban a tener, pero no sabían qué salvación, no sabían de qué salvación se trataba, ¿no? Entonces nosotros venimos a los pies de Cristo. Sucede que venimos emocionados, contentos, amando al Señor y vamos caminando y vamos avanzando en las cosas de Dios y de repente comienzan a suceder cosas y acontecimientos como a ellos y la mente se nos nubla y decimos, wow, ¿y dónde está? ¿Y dónde está Jesús? Pero si a mí me habían dicho, pero si Él me dijo, si Él me prometió y su palabra está, pero Jesús está en tu vida. Claro que Jesús está. Claro que Jesús está a tu costado. Es como acá dice, ¿no? Y se apareció Jesús, ¿no? ¿Dónde dice? Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús camina contigo. Jesús camina con nosotros. Solo que a veces no le vemos, ¿no? Los ojos se nos nublan y no podemos ver que Él está con nosotros. Entonces dice, y Jesús aquí le pregunta, ¿qué pláticas tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Bueno, ¿qué creen? ¿Que Jesús no sabía lo que ellos estaban hablando? Por supuesto que lo sabía. Jesús sabe todo. Jesús sabe todo. Su palabra dice que no nos podemos esconder ni debajo al fondo del mar, ni debajo de una roca, porque Él sabe dónde estamos. Él sabe lo que hablamos. Él sabe, dice que Él discierne nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestras intenciones de nuestro corazón. Así que definitivamente decir que Él no sabe y que nos vamos a esconder, no, eso no puede ser, porque no hay lugar en el universo donde podamos escondernos de su presencia. Entonces dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, ¿no? Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué Jesús le hacía repetir a ellos lo que había pasado? Si Él había sido el que había sido sacrificado, lo sabía todo y mejor que ellos. Porque muchas veces no, Dios siempre quiere que tú le hables, que tú le confieses, que tú le digas lo que tú sientes, que tú lo alabes, que tú confieses tus pecados, que tú le digas, Señor, aquí estoy, Padre, pequé, estoy equivocada, hazme saber. No, perdóname mis dudas, perdóname mi incredulidad, perdóname, pero yo quiero creer en ti, Señor. ¿No? Entonces esas son las maneras, por eso que Jesús le decía, pero ¿qué pasó? O sea, quería que ellos le explicaran, ¿no? Ellos le explicaron, pero Él sabía y Él necesita de que todos nosotros le hablemos y lo declaremos con nuestra boca, con nuestros labios, porque Él quiere oír de nosotros, ¿no? Una alabanza, quiere oír nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras alegrías, agradecerle al Señor. En todo momento tener un corazón agradecido, agradecerle en la mañana, Señor, gracias por este nuevo día. En la noche, gracias, Señor, porque me cubriste, porque me guardaste este día, Señor, estoy en mi cama. Gracias porque tengo un techo donde dormir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús quiere enseñarnos en estos versículos. Y dice, y entonces ellos comienzan a decirle, ¿no? Todo lo que los romanos habían hecho, pero no solo los romanos, lo más triste, su misma gente, los fariseos, ¿no? Los sacerdotes. Entonces, esta gente que muchas veces, no, ellos no tenían misericordia, no conocían a Jesús, no conocían la misericordia. Ellos los sacerdotes me refiero, ellos se dejaban llevar por la letra, literal, así como decía, el Señor no había abierto su entendimiento de ellos, porque eran muy cerrados, ¿no? Entonces ellos pensaban que que Jesús era un falso profeta, pero yo digo, a veces no entendemos que estamos buscando el por qué, estamos cuestionando a Dios en las cosas que hace, ¿no? Pero si todo lo que hace es bueno para ti y para mí, y si las cosas que suceden son malas, y si aparentemente son circunstancias oscuras,
son situaciones en que tú dices, pero ¿por qué a mí? Ok, sí, nos podemos preguntar, pero ¿por qué? Pero ¿sabes qué? Detrás de un por qué hay una respuesta. Quizás hay una recompensa. Quizás quiere el Señor enseñarte a que estabas equivocada. Quizás a través de una enfermedad que estás teniendo, quiere que tú confíes en Él. Porque Él murió en la cruz para sanar nuestras heridas del alma. Y no solamente del alma, nuestras heridas físicas. Confía en Jesús. Derrámate en su presencia. Dile, Señor, tengo esto. Explícale cuál es tu sentir. Él te va a escuchar. Él te escucha, Él sabe, pero quiere que tú se lo digas con tu propia boca. Dice, entonces, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es tercer día y de que esto ha acontecido. Sí, como dije al principio, ellos esperaban un libertador, ¿no? Alguien que sacara al pueblo de Israel de la opresión romana, de ahí, hacerlos libres. Y no sabían que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabían, ¿no? Entonces dice, además de esto, hoy es el tercer día y de que esto ha acontecido, ¿no? O sea, ella era el tercer día y ellos no había terminado el día y ellos ya se habían ido. No habían tenido la paciencia de esperar. A veces no tenemos paciencia de esperar la voluntad de Dios, querida amiga, amigo. Y la voluntad de Dios es la voluntad, Él es soberano, Él sabe en qué momento va a tocar tu vida, va a tocar tu corazón, va a tocar el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Entonces hay que esperar en el tiempo de Dios. Señor, dame paciencia para esperar tu voluntad. Hazme entender que no es en mi tiempo, sino es en el tuyo, Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, entonces dice así, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Ya las mujeres, María, Marta, habían ido al sepulcro a ver y ya no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que habían visto en visión a ángeles quienes dijeron que Él vive. Entonces fueron algunos de los nuestros al sepulcro, creo que fue Pedro y no me acuerdo quién fue el otro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Siempre hay un pero en nuestras vidas. Siempre hay un pero. Ponemos un pero y ahí donde la malogramos toda, ¿no? Pero, dijeron ellos, pero a él no le vieron. O sea, yo estoy confiando, yo me entrego a Cristo, yo vengo a sus pies, confío en Él, pero ¿qué pasa? No me va bien. Pero ¿por qué me están pasando esto? Pero ¿por qué mi hijo, mi hija, si yo estoy yendo a la iglesia? No se trata de eso. Se trata de una perseverancia. Se trata que a pesar de las pruebas, tú mantengas tu fe. Las pruebas son para que aumente tu fe. El Señor permite muchas cosas en nuestras vidas para que nuestra fe aumente, para que a pesar de las circunstancias tú digas, no, Señor, yo confío en ti, Señor. Si algo me está sucediendo, si esto está sucediendo en mi vida, por algo será, Señor. Quizás tú tienes algo mejor para mí. Quizás hasta una enfermedad, ¿no? Un accidente, una pérdida. Pues suena duro, suena cruel, pero ¿quién puede entender la soberanía de Dios? No podemos. Él solo sabe por qué muchas veces suceden ciertas situaciones en nuestro diario vivir y nos toca al fondo y nos hace, Dios mío, sufrir y llorar tantísimo. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Confía que tienes un Dios verdadero. Confía y endereza tus caminos y no te equivoques y no pierdas la paciencia. ¿Ok? El Señor te bendiga. Amén. Vamos a continuar leyendo la segunda parte de esta hermosa historia. Comenzamos el capítulo del versículo 25, más o menos leemos hasta el 32. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén, gloria a Dios. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Gloria a Dios, bendito Señor. Sí, muchas veces, como estaba diciendo mi esposa, muchas veces nosotros optamos por tomar caminos que nos parecen caminos rectos, ¿no? En Proverbio 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son fin de muerte, ¿no? Su fin es camino de muerte. ¿Qué hacían estos dos hombres? ¿O qué los llevó a irse? ¿Por qué estuvieron tan desanimados? ¿Por qué estuvieron tan desalentados? ¿Por qué ellos optaron por dejar a los demás y ellos solamente tomar su camino y irse? ¿Qué cosa los impulsó a hacer eso? Pero tenemos un Dios grande y Jesús en su inmensa misericordia, porque él también dio cuentas a su Padre por todos los que le dio, ¿no? Solamente uno se perdió. Y él antes de ir por esos 11 que estaban reunidos todos juntos, seguramente sí, estaban incrédulos y dudosos de tantas cosas, ¿no? Que habían acontecido, pero ellos estaban ahí, se mantenían ahí juntos. Pero estos dos se estaban yendo. Jesús se dio cuenta de eso. Dios se da cuenta cuando nosotros nos desanimamos, cuando estamos tomando un camino que no corresponde, un camino que nos va a llevar a la perdición. Es como el camino ancho, dice que la puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan, muchos. Que había un propósito en estos dos discípulos, un propósito muy, muy especial, como hay en tu vida, en la vida de nosotros. Estos dos hombres optaron por tomar ese camino. No el camino que ya Jesús le había más o menos manifestado cuando estuvieron con él. Ellos vieron todas las cosas que Jesús hacía, pero no entendieron. Y muchas veces nosotros no entendemos. Muchas veces nosotros en nuestras vidas no entendemos y tomamos caminos equivocados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, dijo Jesús. Y Él se les apareció y les mostró el camino. Él tuvo el amor, la paciencia de ir en búsqueda de ellos, de sus ovejas que se estaban perdiendo. Él fue a buscarlos, los alcanzó, dice que les abrió las escrituras, los volvió a la palabra, después les abrió el entendimiento, después fueron abiertos los ojos. Imagínense, qué hermoso, este pasaje es bellísimo. Son dos que no se sabe qué hubiese pasado con ellos si es que Jesús no iba al rescate de ellos. No se sabe qué hubiese pasado con estos dos discípulos. De repente se olvidaban porque ya estaban incrédulos, ya estaban, no tenían esa certeza de lo que las escrituras decían y de lo que Jesús le había manifestado, ¿no? Que era necesario que pase esto, que aconteciera eso. Jesús mismo, eran insensatos, lentos, tardos para creer, y muchas veces a nosotros nos cuesta creer que Él va a venir nuevamente, que Él va a venir por su esposa, por su iglesia, y es nosotros ahora los que tenemos de la parte de nosotros prepararnos para que no nos enfriemos, para que no nos desalentemos, para poder discernir quienes están tomando un camino equivocado, quienes están optando por irse, ¿no? Por ver otras cosas, hay muchos caminos equivocados. Estamos pensando en trabajos, estamos pensando en el dinero, viendo la situación que está pasando ahorita en el mundo. No podemos, tenemos que buscar a Cristo, ¿no?
Tenemos que volver, si somos ya cristianos, y somos cristianos que muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos por los problemas, por las situaciones que vemos, como decía mi esposa, muchas veces se nos mueren familiares, perdemos trabajo y se nos enferman nuestros hijos, pero nosotros tenemos que apegarnos a Cristo, tenemos que volver. Dice que el corazón de ellos comenzó a arder, dice, ¿no? Y decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Es ahí donde nosotros encontramos a Cristo, es ahí, aquí donde nosotros podemos entender. Dios nos abre nuestro entendimiento cuando lo buscamos, ¿no? Es hermosa la parte esta donde ellos dos le dicen a Cristo, quédate, le dice. Él hizo la finta de que se iba a ir, él hizo que se estaba tomando otro camino, pero ellos sintieron ya algo especial en su corazón, ya habían caminado con él tanto. Dice que Jesús les abrió las escrituras desde Moisés, pasando por todos los profetas, de lo que de él decían. Y después ellos declaran que sus corazones ardían de tal manera, y es eso lo que tenemos que buscar nosotros, que nuestro corazón arda nuevamente, que nuestro corazón desee la presencia de Dios. Ellos en su espíritu sintieron que Él era el Cristo. Le dijeron, no te vayas, Señor, ya se hace tarde, quédate con nosotros, pasa la noche con nosotros. Y es la manera en que nosotros debemos de clamarle, si no le conocemos o si le conocemos y nos estamos yendo por caminos que no debemos tomar, debemos de decirle, Señor, ven, quédate con nosotros. Habita con nosotros, ven, entra a nuestro hogar, bendícenos, comparte el pan con nosotros, esa vida que eres tú, ese pan que eres tú, Señor. Clamarle a Él, no te vayas, Señor, quédate conmigo, quédate en mi vida, quédate en mi hogar, quédate con mis hijos. Son tantas cosas maravillosas que puede hacer el Señor con nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos. Pero somos nosotros los que muchas veces optamos por tomar otros caminos, por desviarnos del camino. Pero Él está siempre ahí al lado de nosotros. Él nos da el alcance. ¿Vieron ustedes? Oiga, ¿qué hacen ustedes? ¿A dónde van? ¿Qué conversaciones tienen? ¿Cuál es nuestro diario vivir? ¿De qué hablamos? ¿De qué compartimos? ¿Cuál es tu problema? Cuéntame, yo quiero saber y yo te voy a hacer entender. Y yo te voy a volver a mí y yo te voy a abrir los ojos. Y yo voy a hacer que tu corazón arda de amor por mí. El Señor es maravilloso. El Señor es algo maravilloso lo que hace Cristo, lo que hizo con estos dos hombres. Él tenía un propósito para estos dos hombres. Un propósito. En ese periodo, todos los discípulos de Cristo, después de que Cristo se fue, le dejó al Espíritu Santo. Pero, ¿saben la cantidad? Hasta ahorita somos herederos de lo que ellos comenzaron a impartir la palabra de Dios, a predicar la palabra. Ustedes se pueden imaginar cuántos se habrán convertido gracias a que Jesús alcanzó a estos dos y que no se fueron al mundo. ¿A dónde se irían? Ustedes se imaginan cuántos miles se convertían en esa época gracias a estos grandes hombres. Jesús tenía un propósito para estos dos, como lo tiene contigo, conmigo. Está nuestra familia, están nuestros amigos. Él sabe que nos va a utilizar a nosotros y Él va en búsqueda de nosotros. Y si tenemos problemas en el inicio, hay que confesarle nuestro problema. Tenemos este problema que no nos permite caminar contigo. Entonces Él va a entender y nos va a llevar a su palabra y en su palabra nos va a hacer entender todas sus promesas y vamos a retomar el camino. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, no hay otro camino. Hay solo dos, realmente hay dos caminos. El camino que te conduce a Dios y el camino que te conduce a la muerte eterna. No hay más. Decide por Cristo, decide por Él. Y si nosotros, acá hay dos posiciones. Si nosotros somos esos líderes, porque todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tenemos al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que hacer el ejemplo que hizo Cristo acá.
Fue el ejemplo de la comisión que tenemos que nosotros ir y predicarle a la gente que está desanimada, a la gente que está desalentada, a la gente que no conoce a Cristo, a la gente que tiene problemas de drogas, de alcohol, de pornografía, de adulterio y tantos problemas con el corazón, problemas internos, penas, angustias, enfermedades. Somos nosotros que tenemos que ir al alcance de ellos, como lo hizo Cristo con estos dos. ¿No? Somos nosotros lo que tenemos esa comisión como cristianos, ¿no? De ir en búsqueda de estas personas que necesitan, que están optando por caminos equivocados. Y es ahí cuando Dios en su inmensa misericordia, pues, nos alcanza, ¿no? Y nosotros debemos clamarle, Señor, no te vayas. No te vayas, porque Dios siempre hace que no se va a ir, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí, sino nosotros tenemos que clamarle, Jesús, ven, mora con nosotros, vive con nosotros, te necesitamos. Dice que su corazón es ardía. Qué hermoso, qué hermoso. Y si nos ponemos del otro lado, del lado del desanimado, pues busquemos, retomemos el camino, ¿no? Busquemos sus escrituras. Busquemos, ahora tenemos el Espíritu Santo, nos dejó a su Espíritu Santo, busquemos. Y si nosotros venimos a la Escritura, vamos a entender lo que Él quiere de nosotros, qué cosas van a venir, vamos a entender, tardos para entender lo que los profetas dijeron. Los profetas todavía no están diciendo cosas aquí, todavía no están diciendo cosas de las cosas que van a acontecer, incluso sus discípulos, los que escribieron el Nuevo Testamento, nos están hablando de las cosas que van a acontecer y que están aconteciendo ya. Y que la iglesia se está preparando para ese acontecimiento hermoso. Entonces les animamos, hermanos, a que busquemos, a que nos pongamos a trabajar, nos pongamos a predicar la palabra, no necesitas tener tantos años para predicar la palabra. Dios, cuando tú lo recibes al Espíritu Santo de Dios, el que te lleva a toda verdad. Y les animo, hermanos, a compartir siempre la palabra, a buscar de aquellas personas que verdaderamente necesitan. Y al que no conoce de Cristo, búscalo, hermano, búscalo porque los tiempos están difíciles, se hace tarde. Búscalo con todo tu corazón, lo vas a hallar. Él está siempre ahí dispuesto a extender su mano, a rescatarte de cualquier situación. Lo ha hecho con muchos y lo puede hacer contigo, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Y le damos gracias a Dios por estas hermosas palabras. Más adelante, incluso cuando ya, más adelante a su mismo discípulo le dijo casi lo mismo. En el versículo 44, Jesús le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Él nos abre el entendimiento para comprender lo que está escrito, ¿no? En este libro maravilloso que es la vida de Dios. Amén. Gracias por todo, Señor. Sí, como decía mi esposo, es importante aquí en este tema, en este pasaje, el Señor nos debe entender de que es importante leer la palabra. Así se nos cae la venda de los ojos y podemos entender, ¿no? Dice, abrió las escrituras, le sacó la venda de los ojos y después le abrió el entendimiento. No es un proceso. Entonces es importante que tomemos muy en cuenta que aquí está, aquí, en su palabra, en todo lo que nos ha dejado, en estas escrituras maravillosas. Vamos a orar para despedir en este momento. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, por este ejemplo que nos has dejado, Señor, en estos hombres tuyos, en estos hombres de fe, que quisieron desviarse, Señor, pero tú estabas ahí.
Tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu maravillosa presencia, por tu hermosa presencia en nuestras vidas, Señor. Este momento, Señor, nos agarramos de ti, Dios mío. Nos agarramos de tu mano, Señor. No queremos soltarte, Padre. Sana nuestras heridas, sana nuestras enfermedades, sana nuestra familia, sana nuestra tierra, como dice tu palabra, Señor. Volvemos nuestro rostro a ti, buscamos tu mirada, Señor. Reconocemos, Señor, que solamente en ti podemos encontrar refugio y fortaleza. Bendice nuestros amigos, nuestras amigas, toda la gente que nos sigue a través de este medio, Señor, y abre sus corazones, Señor. Quítale las vendas, Señor, de los ojos y dale entendimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos muy contentos de haber vuelto porque hemos vuelto después de 3 semanas y muy felices y gozosos. Deseamos que con todo nuestro corazón esta palabra haya llegado a todos sus corazones. Amén. Y nosotros, como siempre, somos felices en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye. No, estoy grabando.